la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Para mí es un honor y un privilegio estar ante ustedes aquí trayéndoles este mensaje del día de hoy, esperando que este mensaje les sirva de edificación y puedan así acercarse cada día más a Cristo y alcanzar esa santidad plena de la que habla nuestro Señor en su palabra. En esta tarde, el tema de hoy le quiero hablar de seguir las pisadas del Maestro. El versículo base de este mensaje es 1 de Pedro 2:21. Si los que tienen su Biblia pueden ir conmigo ahí. Dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a darnos ejemplo de cómo debemos de seguir sus pasos. Pero ¿cómo nosotros seguimos sus pasos? ¿Por qué es importante seguir sus pasos? Escribí aquí que es importante seguir sus pisadas. Para seguir su pisada tenemos que andar como Él anduvo, caminar como Él caminó, ser como Él fue. Debemos andar en sus preceptos y sus estatutos. Si nosotros queremos andar como anduvo Cristo, tenemos que hacer lo que Él hizo, caminar por donde Él caminó. Tenemos que obedecer su palabra. Dice su palabra en 1 de Juan 2, del 4 al 6. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú dices que eres cristiano, si tú dices que anda conforme a Él, tú debes de andar como Él anduvo. De lo contrario, te haces tú mismo mentiroso. Pero vayamos a la Biblia a ver esos pasos que dio nuestro Señor Jesucristo, porque no podemos sentar aquí a hablar de los ejemplos y todo, pero vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? El primer ejemplo, el primer paso y el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es que Él anduvo en obediencia. Ese fue su primer paso, su primera pisada, la obediencia. Y nosotros, como hermanos, tenemos que andar en obediencia. Si queremos andar como Cristo andó, tenemos que andar en obediencia. Vayamos a Mateo 3, del 13 al 17. Ahí vemos el relato de Juan el Bautista y Jesús. Dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos que nuestro Señor Jesucristo empezó siendo obediente al Padre, bautizándose, amados hermanos. Entonces, si nosotros los que no son cristianos, si quieren vivir conforme a la pisada del Maestro, el primer paso que tienes que dar es bautizándote, como así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía necesidad de bautizarse, porque como sabemos, Él es el Hijo de Dios. Él no tiene pecado, Él es santo, pero era necesario que Él fuera bautizado para así darnos a nosotros el ejemplo.
Juan el Bautista se oponía, decía que él no podía bautizarlo porque él no era digno de bautizarlo a él. Pero era necesario, le dice Jesús, era necesario que él fuera bautizado para así hacer la voluntad del Padre, porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, fue a hacer la voluntad del Padre. La obediencia es muy importante, por eso el Señor Jesucristo lo hizo. Es importante para el cristiano ser obediente, porque es necesario, porque para tú crecer como cristiano necesitas ser obediente, necesitas obedecer la palabra de Dios. A ver aquí como padre, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos nos obedecen? Así mismo se siente el Padre cuando nosotros le obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Dice aquí mismo, en el mismo capítulo 3, dice en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que descendía, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por su obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo al Padre, dice nuestro Padre Celestial que ese es su Hijo amado, en cual tiene complacencia. Dice que los cielos se abrieron por causa de su obediencia. Entonces, amados hermanos, si nosotros obedecemos, el cielo se abrirá para nosotros. Si obedecemos la palabra, cuando nosotros aclamamos a Dios, Dios nos escuchará. De lo contrario, si no lo obedecemos, también en Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no uno ni dos, sino todos sus mandamientos, que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si tú obedeces a Dios, si tú guardas tus mandamientos, si tú vives una vida de obediencia, Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pero ese es el primer paso que nuestro Señor Jesucristo dio. Yo considero que ese es el primer paso. Pero ¿cuál fue el segundo paso? Que ese quiere el segundo tema que quiero que veamos en esta tarde. El segundo paso que Él dio fue la consagración. Él no simplemente obedeció, se bautizó y se quedó ahí todo. Como vemos muchos hermanos que nos bautizamos y creemos, bueno, ya creí, ya soy salvo, ya me bauticé, ya soy salvo, ya no tengo que hacer más nada. Pero eso no fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 4:12, no 4:12, sí. Ah, no, 4:1 y 2. 4:1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quiero que nos enfoquemos en la parte que dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Vemos que inmediatamente después que nuestro Señor Jesucristo se bautiza, es obediente a Dios, Él va y ayuna por 40 días y 40 noches. Él no simplemente dice, ya cumplí. Dice la palabra que el que creyera y fuera bautizado ya sería salvo, entonces ya cumplí con su palabra. No, sino que Él fue a ayunar. Él fue a buscar esa comunicación con Dios, abrir esa confianza en Dios, esa relación con Dios, amados hermanos. Entonces, así nosotros tenemos que también, cuando ya damos el primer paso de bautizarnos, que no nos paremos ahí, que no digamos que ya somos salvos, ya podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que tratemos de buscar esa relación con Dios, tener esa comunicación con Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo que ustedes usan viendo televisión, usamos que 2 horas viendo televisión, o leyendo un libro, hablando con nuestros amigos, nuestras amigas, chismeando, o nuestro teléfono, todo eso. ¿Qué pasaría si uno de esos, esa hora que tú usas, la usara en oración con Dios?
Créeme, amados hermanos, que seríamos mejores cristianos. Seríamos cristianos más firmes. Seríamos cristianos más sabios, más sensatos. Y alcanzaríamos más esa santidad que nos habla la palabra. Pero no para ahí, amados hermanos. En Lucas 4:16 vemos el tercer paso que dio nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4:16, se vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. No simplemente él se bautizó, no simplemente buscó esa relación con Dios, establecer esa relación, esa comunicación con Dios, sino que en el Pokémon dice, como de costumbre, iba a la sinagoga. Amados hermanos, como de costumbre, tenemos que venir a la iglesia, no solamente los domingos, sino los miércoles y los domingos, cualquier otro día que haga estudio bíblico, así como hizo nuestro Señor Jesucristo, que de costumbre Él iba a la sinagoga. Así, amados hermanos, si queremos seguir la pisada de nuestro Maestro, tenemos que bautizarnos en primer lugar, luego establecer esa comunicación con Dios, buscarlo en esos tiempos cuando estamos a solas, en nuestra habitación, cuando no estamos haciendo nada, cuando en vez de prender la televisión, ahí buscamos a Dios, estemos a solas con Él, busquémoslo en nuestra habitación, como dice su palabra. También en Mateo 4:17 dice, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, que no solamente Él buscó a Jesús, buscó a Dios, disculpen, hermanos, no solamente obedeció, no solamente se reunía, sino que empezó a predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros predicamos la palabra? No lo digo de un púlpito nada más. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu casa, puede ser a tus vecinos. Podemos predicar la palabra, como es nuestro Señor Jesucristo. Dice que desde entonces Él predicó la palabra. Y decía que se arrepientan, que el reino está cerca, que se arrepientan, amados hermanos. Así que nosotros tenemos que predicar esa palabra. Prediquemos esa palabra que nosotros recibimos de otros hermanos, de otras personas. Así también tenemos que predicársela a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares que aún no conocen de Dios. El otro punto que quiero que veamos, ¿qué debemos hacer para seguir la pisada del Maestro? Vayamos al relato de Lucas 9, del versículo 57 en adelante. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde resguardar la cabeza. Dice el 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este relato quiero que lo dividamos en tres partes, versículos 57 y 58, 59 y 60 y 61 y 62. La primera parte, 57 y 58, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Cuando este discípulo de Cristo dice eso, me acuerda a Pedro. Dice, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Así como Pedro también le dijo que no lo negaría.
Entonces le dice Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si vemos lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice esto, dice que la zorra y las aves tienen guarida y nidos, o sea, tienen a dónde ir, volver, pero el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no tiene a dónde recostar su cabeza. Y desde el principio fue así. Desde su nacimiento, Él no tuvo un mesón. Fue expulsado por los gadarenos. Dice que también Él no fue recibido por los religiosos de su época. Los samaritanos no le dieron albergue. Pero quiero que veamos ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, porque es necesario que para nosotros seguir la pisada del Maestro, tenemos que salir de nuestra zona de confort, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se acuerda de esa visión que tuvo Isaías en Isaías 4? Vayamos allá, amados hermanos. Esa visión que tuvo Isaías, para que así entendamos ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Isaías 6, del 1 al 4, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y a los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vemos como nuestro Señor Jesucristo salió de su zona de confort. Así nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort si queremos seguir la pisada del Maestro. Dice la palabra que Él tenía serafines por encima de Él, clamando su voz: Santo, Santo, Santo. Él no tenía necesidad de venir a la tierra por nosotros, pero aún así Él salió en obediencia al Padre, salió y vino a la tierra a cumplir los mandamientos del Padre. También en Filipenses 2, del 6 al 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tenía esta necesidad, amados hermanos. Dice que se hizo hombre y se humilló por cada uno de nosotros para darnos ejemplo, cómo seguir a Dios, cómo obedecer sus mandamientos. Así mismo Él lo hizo, amados hermanos. Pero creo que ahora que nos enfoquemos en la segunda parte de este versículo, del versículo que acabamos de leer en Lucas 9. Dice, bueno, vamos a brincar al tercero. Quiero dejar el 58 y 59 para lo último, lo hago a propósito. Dice el 61: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Cuando leí esa parte, a lo primero dice: bueno, pero yo no entiendo por qué nuestro Señor Jesucristo dice eso. Si nosotros, cuando salimos de viaje, cuando vamos al trabajo, nos despedimos de nuestras esposas, de nuestra familia, de nuestros amigos, entonces es normal. Incluso Oseas le pidió a Elías, cuando iba a seguir a Elías, le decía que primero quería ir a besar a su padre y a su madre antes de irse, y Elías le dijo que sí, que fuera, que está bien. Entonces pero ¿por qué? ¿Qué hay de malo en eso? Eso dice nuestra mente humana, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo ve la cosa diferente, piensa diferente, ve más allá de lo que nosotros vemos.
nuestro Señor Jesucristo ve que el corazón de este hombre estaba dividido. Él no anhelaba seguir a Cristo así desesperadamente. Dice su palabra que cualquiera que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, hasta su propia vida, no es digno de ser su discípulo. Entonces, amados hermanos, si nosotros queremos seguir esas pisadas del Maestro, tenemos que aborrecer a nuestra familia. Cuando digo aborrecer, digo poner en segundo lugar, poner a Dios en primer lugar. Y así hizo este hombre. Dividió su corazón y puso a su familia antes que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que seguir a Cristo desesperadamente, amados hermanos, así como lo hizo Ruth. ¿Se acuerdan en Ruth? Ahí, Ruth capítulo 1, Ruth 1:16, dice Ruth 1:16, dice, respondió Ruth, no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, que donde quiera que Él vaya, nosotros le seguiremos. Su pueblo será su pueblo y su Dios será su Dios. Vamos, hermanos, sí tenemos que seguir. Si no sé la respuesta que dio este discípulo cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo después que le respondió con eso, pero yo sí sé la respuesta que yo diría si nuestro Señor Jesucristo me dijera eso hoy en día. Y espero que ustedes también, amados hermanos, sepan esa respuesta que diría si el Señor le dice hoy en día, sígueme. Y a ustedes que no han recibido a Cristo, Él les está diciendo hoy en día, sígueme. El tercer punto que quiero que veamos, ahí mismo en Lucas 9, es el 59 y 60. Dice, y dijo a otros, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre creo que no entendía quién le estaba diciendo que lo siguiera. Creo que él no discernía lo que le estaba diciendo Dios, no discernió el poder de Dios. No lo discernió. Entonces, amados hermanos, creo que él no entendía cuando nuestro Señor Jesucristo le decía que lo siguiera. Y así vemos hoy en día, amados hermanos, que vemos gente que nuestro Señor Jesucristo lo llama a diario, le dice sígueme, pero le dicen no, te seguiré cuando tenga el trabajo de mis sueños. Te seguiré cuando mi familia esté unida. Te seguiré cuando disfrute mi juventud. Ese es algo muy común. Y así dijo este hombre, te seguiré, pero déjame ir a enterrar tus muertos. Cuando este hombre me dice eso, me recuerda a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana ahí en Juan 4:7? Vayamos allá. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y yo creo que ahí es que fallamos, amados hermanos. Y creo que ahí fue donde falló ese discípulo. Él no sabía quién le estaba diciendo sígueme. Dice su palabra, si tú supieras quién te está diciendo sígueme, si tú supieras quién te está diciendo sígueme hoy en día, tú vendrías corriendo. Dice en Colosenses
la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Y así le decimos a nuestro Señor Jesucristo: espérate, déjame conseguir mi trabajo, espérate, deja que mi familia venga se una, espérate, déjame que pase mi juventud. Nos fijemos nuestros hermanos, a quién le decimos nosotros que esperemos. A Dios le estamos diciendo que esperemos. A Él que te toma de su mano cuando tú estás solo, está contigo, que te lleva bajo sus alas, que te protege, que cuida a tu familia, que te da la fuerza para ir para el trabajo. Y aún así le dijimos: espérate, amados hermanos. Si usted es una de esas personas que le dice a Dios que se espere y aún le está diciendo espere, que Dios cambie tu corazón. Que Dios tenga misericordia de ti, amados hermanos. Gracias por su atención y que el Señor le bendiga.